Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Mario Alberto Camacho Carranza, licenciado en Psicología. Vamos a empezar esta clase que habla del tema de psicoanálisis. El psicoanálisis, jóvenes, es una teoría psicológica como puede haber otras, como el conductismo, el humanismo, que básicamente lo que pretende es explicar la conducta humana desde el punto de vista del autor. En cada teoría se ve obviamente la opinión de la persona que está dando la explicación, en este caso la teoría, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que es la filosofía, aquí hay un proceso investigativo previo que llegó a conclusiones. Digo, sabemos que la filosofía nada más es con base en la observación y la idea que propiamente el filósofo tenga al respecto. Acá no. Una teoría psicológica versa al respecto de que tiene que haber investigación, observación, manipulación de variables. En este caso, un proceso psicoterapéutico que se realizó, digo, tenemos que decirlo de la forma más correcta, por ensayo y error, y que nos llevó a ciertas conclusiones. De manera tal que, bueno, en este caso, el psicoanálisis nos llevó acerca de un punto muy trascendental, que es lo que conocemos como el inconsciente. Pero ahorita lo vamos a ver. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la materia? El alumno conocerá los conceptos básicos de la teoría psicoanalista de Sigmund Freud mediante diversos objetivos en clase con la finalidad de establecer las bases para su aplicación en la psicoterapia. ¿Por qué cuando hablo de psicoanálisis me tengo que referir a Sigmund Freud? Sigmund Freud fue el precursor de la teoría, pero después de él vinieron otros más. Su hija, Anna Freud, Carl Gustav Jung, Erik Erikson, Margaret Mahler, Melanie Klein, Lacan, Hartmann, que tomaban la teoría psicoanalítica de Freud y le hacían sus adaptaciones o simplemente le agregaban ciertos conocimientos que enriquecían la propia teoría. Ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es la teoría de Sigmund Freud, que es la teoría, digámoslo así, la teoría original, la primerita que salió. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, cuando él empieza a trabajar con una paciente en particular que presentaba una sintomatología muy específica que en aquel entonces llamaban histeria, hoy en día le llamamos trastorno de conversión, que consiste en la aparición de ciertos síntomas somáticos, como por ejemplo la pérdida de la vista, el no poder mover algún miembro, una extremidad, el perder la conciencia inclusive, pero al momento en el que se le hacían exámenes fisiológicos, exámenes orgánicos, pues resultaba que el paciente no presentaba absolutamente ninguna carencia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Digo, yo entiendo que, por ejemplo, no sé, me sube o me baja la presión, pues es probable que llegue a tener mareos, desmayos inclusive. No lo sé, a lo mejor la pérdida, el rompimiento de alguna arteria me lleva a que no pueda mover cierta extremidad o lo que sea. Bueno, en este caso no pasaba eso. Mm, mm, Tanto el sistema motor, el sistema muscular, el sistema nervioso inclusive, se presentaba al 100% sano. Digo, obviamente estoy hablando de la tecnología propia de por allá de los años 1800, pero pues bueno, en aquel entonces ya había forma de detectar cuando había algún daño fisiológico o orgánico. Pues bueno, esta clase de pacientes no presentaban ningún daño orgánico, pero sí presentaban los síntomas somáticos. Freud empieza a trabajar con algunos pacientes, una en particular, la que los textos mencionan con el nombre de Anna Freud.
Ana O, perdón, el nombre de Ana O, Ana Freud era su hija, el nombre de Ana O, que ella no era que presentara síntomas, toda ella era un síntoma. Cuando llega a su consultorio, pues bueno, o sea, la chica literalmente llega casi en un estado vegetativo, casi. Sí tenía conciencia, sí hablaba, pero de ahí en fuera casi no movía nada, ni los ojos, hablaba de una forma muy balbucea y demás. Sin embargo, fíjense que curioso, en aquel entonces la hipnosis era una forma, un método que si bien era experimental, sí estaba ya demostrado para muchos casos en particular. Joseph Breuer, también un renombrado médico de la época, empieza o le agrega más bien a la hipnosis un área que le llaman orden poshipnótica. ¿Qué es una orden poshipnótica? Pues bueno, yo no sé si lo han visto en las películas, en la televisión. eh, una vez que despiertes, vas a hacer esto, ¿no? Entonces, sí, duermen al paciente y cuando el paciente despierta, en muchas ocasiones no recuerda nada de lo que pasó durante el trance hipnótico. Bueno, mediante esta orden, sí era posible que el paciente recordara aquellos síntomas perdón, aquellas cosas que vivió en el estado hipnótico. Y aquí en este caso en particular, lo que hacían con el paciente era que mediante la técnica de hipnosis empezara a desaparecer los síntomas. Es decir, aquella persona que no veía en estado hipnótico podía ver, en estado hipnótico podía mover una pierna que en situación normal no podía. Entonces, se le hipnotizaba, la persona le desaparecían los síntomas, pero al despertar los síntomas regresaban. Entonces ya con lo que le agrega Joseph Breuer, que es la orden poshipnótica, bueno, pues una vez que despiertes vas a seguir viendo, una vez que despiertes vas a poder seguir viendo tus extremidades, moviendo tus extremidades, lo que fuera, y funcionaba, de manera tal que el paciente empezó a curarse y a esto y lo otro. Freud utiliza esta teoría, esta técnica, y empieza a tratar a Anao, y funciona muy bien. Sin embargo, al finalizar todo un proceso que duró años, varios síntomas quedaron sin poderse resolver. Entonces, eh, Freud empieza a buscarle por otras opciones. Una de ellas era la regresión, es decir, no es que vas a vivir en estado hipnótico ya la desaparición del síntoma, sino que vas a regresionarte hasta el momento en el cual el síntoma aparece. Y empezó a darse cuenta de que la persona esta presentaba una serie de situaciones muy complejas de incesto, de maltrato emocional por parte de sus figuras primarias, y que esa situación incestuosa y de maltrato eran lo que provocaba que el síntoma estuviera ahí dando lata. El punto era que cuando a la paciente le preguntaban que si había alguna situación que ella considerara que le estuviera provocando el síntoma, la paciente siempre decía que no había nada, que su vida era feliz, que no tenía recuerdos malos de su infancia, ni mucho menos. Sin embargo, en estado hipnótico, en regresión, y tras mucha presión, eso es lo más importante de esto, mucha presión, mucha confrontación por parte del terapeuta, la paciente llegaba a recordar esas situaciones que les menciono. Y aquí el punto era ese, que una vez que la paciente podía recordar esos sucesos, el síntoma, no digo que por arte de magia, porque tampoco es así de rápido, pero sí de una forma más o menos rápida, el síntoma desaparecía. Y eso, este ejercicio que hace con esta paciente, lleva a Freud a cuestionarse, bueno, ¿por qué cuando le preguntábamos si había alguna situación, ella siempre decía que no? ¿Sería que nos estaba mintiendo? No, o sea, porque realmente
aún en estado hipnótico, la paciente seguía diciendo que no. Ya cuando se le regresionaba y se le presionaba, era cuando traía al presente la información. Si no era así, no se podía. Entonces, efectivamente, la información no era que la paciente estuviera mintiendo, sino que efectivamente no la recordaba. Digo, está bien, a cualquiera se nos olvidan cosas. La pregunta es, ¿cómo se nos va a olvidar, por ejemplo, la muerte de nuestro padre? ¿Cómo se nos va a olvidar, insisto, una relación incestuosa, una situación de maltrato por parte de nuestra madre? Esas cosas no se olvidan. Esas cosas no, normalmente las guardamos y ahí las traemos, dando lata. Digo, en algún momento las digamos a resolver o tolerar, pero no se olvidan. Y en el caso de ella, sí se habían olvidado. No la recordaba. Sin embargo, y esa fue otra. No sé, a mí me pregunta el nombre de mi maestra del kinder, no tengo la más remota idea. Digo, nunca más la volví a ver, no tengo ningún documento que avale su nombre, entonces no la recuerdo. Estoy seguro que si en este momento me hipnotizan, tampoco lo voy a recordar. ¿Sí? Entonces, ella sí, en el caso de Ana O, sí, cuando la regresionan, esa información que entre comillas había olvidado, sí la pudo recordar. Entonces, definitivamente, la información que ella tenía al respecto de su padre, de su madre, no está guardada en el mismo lugar que yo tengo el nombre de mi maestra del kinder. Digo, si es que yo la tengo guardada en algún lugar. Insisto, yo creo que no, pero ella sí la tenía guardada. ¿En dónde? Bueno, y es ahí donde entra la teoría de Freud, donde entra el psicoanálisis. ¿Dónde la tenía guardada? Bueno, la mente humana, según Freud, consta de tres grandes mundos. Aquí fíjense, tenemos aquí este circulito que puse aquí en colores muy llamativos. Tenemos aquí esta flechita apuntando aquí a la rayita que es el nivel consciente. ¿Qué es el nivel consciente? Bueno, pues todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué tan delgadito? Porque efectivamente el consciente dura un instante. O sea, lo que estoy viviendo ahorita, cuando pasa un instante, y estoy viviendo otra cosa diferente. Entonces, el consciente es muy ligerito, no dura gran cosa, no es un cúmulo de información muy grande, de hecho, insisto, es bastante pequeñito. Hay otro que es nivel un poquito más grande, que es el preconsciente. ¿Qué es este preconsciente? Pues bueno, es todos nuestros recuerdos, ¿no? Digo, si a mí me preguntan en qué escuela hice el kinder, sí me acuerdo, ¿no? El Colegio Cervantes de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Si me preguntan cómo se llama mi mamá, pues sí me acuerdo que se llama Hilda Carranza Morales. ¿Qué edad tengo? Pues tengo 50 años. Sí, toda esa información aquí está en el preconsciente. Obviamente, al momento en el que me preguntaron, yo no estaba pensando en eso, de manera tal que no estaba en el consciente. Sin embargo, al momento en el que me lo preguntan, fácilmente lo puedo traer a la conciencia y responder a este segundo nivel, que son, insisto, toda la información, todos los recuerdos que tenemos, se le llama preconsciente. Y el punto que agrega Freud a esta historia es este círculo enorme color rojo que le llama inconsciente. Inconsciente se refiere a no darse cuenta, in como negación de, no, no confundir con el subconsciente de los diccionarios, que se refiere a por debajo de la conciencia, eso en la teoría psicoanalítica no existe. Se refiere a no nos damos cuenta, ¿sí? Para eso le llamamos inconsciente. ¿Y qué es todo esto? ¿Por qué es tan grande? Porque ese inconsciente lo vamos llenando día tras día de información. Todos los días pasan un montón de cosas que, de las que me doy cuenta, un montón de cosas de las que yo me percato, pero que son tan dolorosas que prefiero ya no mantenerme ahí. No sé, a lo mejor pues mi novia me engañó, a lo mejor en aquel entonces fui víctima de abuso por parte de mi tío, a lo mejor en aquel entonces mi mamá se burló de mí en frente de mis amigos, no lo sé, o la maestra, no lo sé. Bueno, esa clase de información con la que yo no puedo estar viviendo porque me causaría mucho daño, pero tampoco puedo olvidar porque es muy importante, la voy guardando ahí.
¿sí? Entonces, sí se va haciendo como un globo que se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. A lo mejor algún día se revienta. Sí, bueno, esperemos que no. Si normalmente personalidades, digamos, entre comillas, sanas, no llega a pasar eso. Puede llegar a pasar en caso de que ya la información llegue a ser tan fuerte y lo que está viviendo el sujeto llegue a ser tan fuerte, tan doloroso, y las herramientas propias del sujeto no permitan enfrentar esa situación, que pues bueno, puede llegar a que el sujeto reviente dicho inconsciente, se tenga que enfrentar a todas sus realidades y pues bueno, pierda la conciencia, lo que llamaremos con el nombre de psicosis, esquizofrenia o dicho vulgarmente locura. Pero bueno, estamos hablando ya de casos ya muy remotos, ¿no? En casos normales, el inconsciente simplemente va agregando ahí esa información que puede ser muy dolorosa, pero que, pues, insisto, por importante no lo podemos olvidar, pero por dolorosa tampoco la podemos estar recordando constantemente. Ahora, eh, esto explica, esta teoría que estoy mencionando, esos tres niveles de conciencia, explican todo lo que pasó con Ana O. Pues resulta que no, o sea, sí explica dónde estaba la información esta que perdió, pero no explica por qué llegaba a ser doloroso. En ese momento Freud decide crear una segunda teoría que le llaman segundo tópico, en el cual explica que el ser humano vive constantemente tres instancias que están en constante conflicto uno con la otra. A estas instancias le llama estructuras de personalidad. Por una parte tenemos a un ello, que es el ello, pues son todos los instintos, todos los impulsos y necesidades del ser humano. Usted preguntará en este momento, ¿cómo? ¿Instintos? Si somos seres humanos. Sí, los seres humanos tenemos instintos. Lo que necesitamos, lo que llamamos como necesidad fisiológica, es decir, algo que necesitamos hacer sí o sí, y que si llega un momento que la intensidad llega a ser tan alta que nos obligue a no reaccionar y simple y sencillamente satisfacer a como de lugar nuestra necesidad, se convierte en un instinto. Y bueno, es que los seres humanos tenemos conciencia. Sí, bajo ciertas circunstancias tenemos conciencia. En otras circunstancias la llegamos a perder y pues bueno, tenemos que satisfacer la necesidad porque si no simplemente fallecemos. Tenemos otra instancia que es el superyo, que son todos los valores morales. Estos valores morales están determinados por las reglas sociales que el sujeto va aprendiendo a través de su vida. Este superyo menciona Freud que es muy castigador y punitivo. Sí, digo, no sé, los católicos nos hablan, digo, al menos eso le decimos a los niños que te castiga el Diosito cuando es algo malo, o tenemos la idea clara del infierno en caso de que nos portemos mal, o el cielo si nos portamos bien, o si no somos religiosos, pues bueno, sabemos que si robamos nos vamos a ir a la cárcel, o si matamos, no sé. Entonces, o simplemente si nos pasamos un rojo nos van a poner una multa. Es decir, tenemos claro la diferencia entre el bien y el mal gracias a ese super yo. Y tenemos una tercera instancia que es el yo. Este yo es la parte pensante del individuo, la parte inteligente, pero a su vez también es la encargada del contacto con la realidad. Es decir, estoy viviendo en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, en este momento estoy aquí en mi casa, mi nombre es Marroberto Camacho, tengo 50 años, soy licenciado en psicología, estoy haciendo una clase muestra para DICAPSA. Entonces, es el contacto con la realidad. Eh, no sé, 2 por 2 son 4, ¿cómo? CDMX es la capital de nuestro país, Ciudad Victoria es la capital de nuestro estado. Es decir, ahí está la inteligencia, los conocimientos, el contacto con la realidad, ahí está en ese yo. Ese yo también tiene otra función, que es la básica por la cual vamos a platicar ahorita de ella, que es determinar en las circunstancias adecuadas
¿a cuál de las otras dos instancias decide dejar salir? ¿Se al ello? Es decir, en este momento tengo hambre, tengo mucha hambre y necesito comer. A lo mejor en este momento estoy en la iglesia, o a lo mejor en este momento estoy en clases, o estoy en una reunión de trabajo muy importante, pero insisto, tengo mucha hambre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente mi yo va a permitir que en este momento salirme de la junta, de la clase, de la reunión, de la misa, lo que sea, para ir a comer. Porque vuelvo a lo mismo, si no, a lo mejor me voy a poner de mal humor, a lo mejor me voy a desmayar, no sé, en casos más graves me voy a morir de hambre. Entonces, el yo va a determinar que en ese momento es justo y necesario dejar salir a nuestro ello para poder satisfacer la necesidad. Regreso al ejemplo de la iglesia. Estoy en la iglesia, estoy en misa, dependiendo de la religión en la que ustedes profesen, si es que profesan alguna. Pues obviamente están ahí, pórtense bien, jóvenes, Dios y todo lo demás. Pues obviamente el yo no va a dejar salir al ello para estar ahí haciendo su relajo o comiendo ahí en misa o lo que sea. No, o sea, tenemos que estar en buen comportamiento, conscientes de esta parte de lo bueno y lo malo, de manera tal que ese super yo, que son, insisto, nuestros valores morales, pues funcione adecuadamente, ¿no? ¿Qué pasa con ese yo que en un yo sano determina de forma adecuada a quién deja salir y a quién no? ¿Qué pasa cuando ese yo no está sano? Es un yo débil. Cuando el yo es débil, generalmente uno de los otros dos va a tomar fuerza. ¿Cuál? No lo sabemos, eso va a ir de persona en persona. Si en esa persona con un yo débil, el ello toma contacto de la persona, control de la persona, no contacto, toma control de la persona, pues ya se imaginarán, ¿no? A un psicópata matando a toda aquella persona que le cae gorda, robando aquello que quiere, defraudando, maltratando, violentando a cualquier persona, nada más por el simple hecho de que así lo quiere. O a lo mejor toma control de la persona el super yo, en cuyo caso, pues, imagínense, o sea, ninguna necesidad va a ser satisfecha porque todas son pecado, o todos son delitos, o es malo. Entonces la persona va a entrar en una neurosis en la cual va a vivir reprimida constantemente porque el super yo, insisto, es tan rígido que no le va a permitir disfrutar nada de la vida porque vuelve a lo mismo, esto no es bueno, no es correcto. Sí, entonces, esto va funcionando de esa forma. ¿Qué pasó con el caso de Ana O? Efectivamente, ella tenía un super yo, un yo muy débil. La situación del incesto que les platicaba lo vivió con el papá, pero curiosamente no por causa del papá, por causa de ella. Ella era la que estaba enamorada de su papá y ella era la que buscaba iniciar esa relación con su señor padre. El papá, hasta donde los libros lo mencionan, nunca lo permitió, pero ella constantemente buscaba. ¿Cuál fue la situación con ella? Imagínense ustedes la siguiente escena. Por eso, si se fijaron en el, en la diapositiva, apareció un diablito y un angelito, así como en las caricaturas. Pues bueno, más o menos así aparecía en el caso de Anao, el diablito diciendo, sí, ve, sedúcelo, va tras él, y el angelito diciendo, no, no es posible. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Aparentemente, según lo dicen los textos, el super yo lo que hace es mandar un castigo a al cuerpo, de manera tal que al bloquearle el sentido de la cintura hacia abajo, ella ya no pudiera tener una relación coital con el Señor. Insisto, el Señor jamás tuvo la intención, pero bueno, no fuera a ser la de malas, que algún día el Señor reaccionara
Y entonces, para evitar que pudiera pasar algo con su padre, todo lo que hizo fue bloquearle todo el cuerpo de la cintura hacia adentro. La muchacha no podía caminar. ¿Sí? Entonces, así, el ello buscaba seducir, seducir, seducir. Quiero, 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 necesito, quiero. Y el super yo, no, no se puede, no se puede. Ah, sigues buscando, pum, te bloqueo. Entonces, ya cuando la chica llega a darse cuenta de lo que está pasando ella, pues bueno, reacciona y dice, sí, sí, cierto, todo esto pasó así como lo mencionó, así como lo fueron descubriendo, y pues bueno, la chica tiene la posibilidad de empezar a caminar y insisto, presentar estos habilidades que había perdido por, por esas necesidades que ella presentaba, ¿no? Entonces, Cira explica perfectamente, y en la vida diaria, pues bueno, así estamos todos, ¿no? O sea, constantemente pensando, eh, no lo sé, yo tengo una hija, y pues bueno, nada más hay un par de huevos, yo tengo hambre, ella tiene hambre, pues bueno, pues ello me dice, hombre, ¿no? O sea, si tiene hambre ella, pues es ella, vaya que ella busque la forma de conseguir su comida. Mi super yo me dice, no, no friegues, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a comer tú y dejar sin comer a tu hija? Y ya el yo pues, dice, no, no friegues, o sea, sí, dale de comer a ella. Entonces, todo el tiempo así estamos pues, constantemente trabajando, ¿no? O sea, 11, 12 de la noche, está el semáforo en rojo, no viene nadie, ¿qué hago? Lo correcto es quedarme ahí esperando, pero efectivamente no viene nadie, no va a pasar nada. ¿Qué hago? Me paso el rojo, me voy. Entonces, constantemente estamos en esa situación de que nuestro yo, a quien deja salir, al ello, me vuelve el semáforo, al super yo, ahí me quedo esperando, aunque no haya ningún tránsito a la mano, aunque no venga absolutamente nadie, yo sé que es lo correcto y por lo tanto ahí me quedo, ¿no? Ya, bueno, cada persona decide diferente, unos sí se van, otros ahí se quedan, eso ya no tiene que ver con un estándar, ¿no? Tiene que ver con lo que cada persona va a decidir. Ahora, junto con esta teoría que estoy mencionando, Freud poco a poco empezó a darse cuenta que conforme íbamos pasando por ciertos momentos, nuestro comportamiento era diferente. Y Freud crea una teoría del desarrollo. Esto ya fue mucho más adelante, ya fue totalmente alejado del caso de Ana O y de los casos originales con los que estaba trabajando. Crea una teoría del desarrollo en la cual él expresa que en cada etapa hay una zona erógena. ¿Qué es una zona erógena? Pues bueno, pues es una zona que nos causa particular placer. Digo, obviamente todos pensarán al momento que oyen eso, ay, yo debajo de la orejita, ay, yo en el hombro, yo en el ombligo. Bueno, sí, ok, está bien. Sí, pues cada quien, ¿no? Ni tenemos por qué enterarnos. Pero él hablaba particularmente de un niño que, por ejemplo, al momento de que nace, todo se lleva a la boca, o sea, cualquier objeto que ustedes le den a la boca, entonces él dice que es la etapa oral, porque efectivamente él empieza a conocer el mundo por medio de la boca y dice, esto es lo mío. En la segunda etapa, que ya es por ahí del año y medio hasta los 3 años, él nos habla de la etapa anal. Le da nombre la posibilidad de retener y expulsar a placer las heces fecales, cosa que pues, obviamente cuando somos recién nacidos no podemos. Comemos e inmediatamente se llena el esfínter, se vacía. Por ahí de los 2 años, cuando empiezan a caminar, el niño empieza a avisar que uno, que está manchado, dos, que tiene ganas, y ya en la tercera etapa ya no avisa, simplemente él va solito al baño. Esto le llama etapa anal, precisamente por el placer que le genera el retener las heces fecales y en un momento dado poder ir al baño o a la nica y poder satisfacer nuestras necesidades. De ahí pasamos a la etapa fálica. La etapa fálica es la tercera etapa de desarrollo que se presenta entre los 3 y los 6 años. Esta etapa consiste básicamente en la exploración
de su cuerpo y darse cuenta que al momento de que tiene contacto con los genitales, estos le generan placer. Todo niño, digo, los que han tenido niños en su casa no me dejarán mentir, cuando algo le gusta, el niño lo repite una y mil veces, ¿no? Digo, todos sabemos que, por ejemplo, en una película, el niño le gusta la película y la va a repetir un millón de veces. O sea, ya hasta nosotros no sabemos los diálogos de la película. Bueno, en este caso ocurre lo mismo. El niño se toca los genitales, le causa placer y lo va a repetir una y otra vez. ¿Sí? Pero solamente es por exploración. El niño no sabe que, bueno, el día de mañana va a tener una relación erótica con una mujer y cosas por el estilo. No, no lo sabe. Simplemente se toca y se siente placer, lo repito. Aproximadamente a los 6 años, el niño entra a la etapa de latencia. Esta etapa de latencia consiste en una etapa de receso. No hay zona de placer sexual, no hay una zona erógena, simple y sencillamente es una etapa de aprendizaje. Coincide con lo que aquí en México llamamos como educación primaria. De primero a sexto año, el niño está solamente en su aprendizaje, enfocado en su aprendizaje, 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 aprendizaje. Aproximadamente a los 12 años entra, bueno, a los 9 las niñas, a los 12 años los niños, entramos a la adolescencia y es lo que conocemos como etapa genital. Aquí el placer de la etapa fálica, donde estaba el placer estaba en los genitales por exploración, aquí ya regresa con un ambiente de erotismo, es decir, ya sé para qué sirven mis genitales, entonces los quiero utilizar para eso. Quiero empezar a tener relaciones, digo, no digo que lo vayan a hacer, son muy chiquitos, 12 años, pero sí ya empiezan a tener ciertas fantasías, sueños húmedos y demás, ya propios de la necesidad que tiene el ser humano de tener, pues bueno, una relación de ese tipo, ¿no? Ahora, el yo que les hablaba hace rato, y ya con eso cerramos el tema, eh, como les dije, es el que tiene a su misión el contacto con la realidad, es decir, el darme cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. El problema con los mecanismos, el problema con el yo es que es muy frágil. Es decir, según esa teoría, el yo muy fácilmente se rompe, de manera tal que muy fácilmente podemos caer en psicosis, volvernos locos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el ser humano lo que hace, la mente humana lo que hace, es crear una malla protectora, que Freud le llama mecanismo de defensa. Bueno, este mecanismo de defensa es una especie de autoengaño. Es decir, modifico medianamente la realidad para que no se modifique en forma de psicosis dicha realidad. Es decir, no se me imagino, Mario, falleció tu mamá. Mi primera reacción es, no, no inventes, ¿cómo crees? No es cierto. No, 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 no eches mentiras, no es cierto. Entonces, rechazo la información en forma de negación, maquillo esa realidad, pues es decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero no me quedo en ese no es cierto, no me quedo en esa negación, sino que no sé, ya me convence esta persona, me voy hacia donde supuestamente está mi mamá recién fallecida, y en el lapso, en el camino, me voy preparando para recibir la información ya como viene. Sí, de manera tal que ya cuando llegue y vea, pues bueno, toda la gente, a lo mejor ahí en la casa, vea a mi mamá ahí en la cama, pues bueno, ya me voy a dar cuenta de la realidad, pero ya vengo preparado porque ya tuve un proceso, ¿no? De preparación que me va a permitir, pues bueno, no sentir tanto dolor al momento en el que yo vea, ¿no? Y como esa, hay muchos mecanismos de defensa que ya ahorita por cuestión de tiempo no vamos a mencionar, pero que Freud menciona que es lo primero que tenemos que romper en psicoterapia. Los mecanismos de defensa, por una parte, ayudan a que la persona, como lo dije ahorita, no se psicotice, pero por otra parte perjudican para que no haya un proceso de crecimiento. Sí, o sea, no sé, me imagino que yo voy al gimnasio ahorita y bueno, mi plan es, no sé, a lo mejor bajar de peso, pero para ello tengo que hacer, dice mi instructor, 2 horas de gimnasio. Pero, pues qué flojera, ¿no?
Entonces, por ahí de la hora, a lo mejor, a los 45 minutos, empiezo a decir, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé. Y llamando a todo mi cuerpo a que ya me sienta cansado. No, entonces, no voy a hacer las 2 horas que dijo el instructor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no voy a lograr mi objetivo de bajar de peso porque mi mecanismo de defensa está bloqueando mi rendimiento, es decir, ya me cansé, ya me cansé. Es decir, ese mecanismo de defensa que en un momento dado nos protege para evitar volvernos locos, también evita que haya esas situaciones que, insisto, a veces son dolorosas como el ejercicio o que a veces son cansadas como estudiar más o trabajar más o simplemente tener una mejor relación social con la gente, pues sí, sí es pesado. Entonces el mecanismo de defensa entra para proteger a la persona, pero pues en este caso que les menciono también termina evitando ese crecimiento de la persona, esas mejores relaciones. Entonces la psicoterapia va a consistir en romper esos mecanismos de defensa para que la persona pueda crecer o pueda tener una mejor relación o esto que les menciono, ¿no? Entonces, bueno, esto es así muy a grandes rasgos, así en una situación de veintitantos minutos, la clase de lo que es el psicoanálisis. Espero que haya quedado medianamente claro. Mi nombre es Mario Alberto Camacho Carranza y pues bueno, sigo a sus órdenes. Muy buenas noches.